Entonces, eso está, ¿no? Esa es tu cámara. Bienvenidas, morritas teatreras y no teatreras, a este nuevo episodio de Teatro de Morra. Antes de empezar y de presentar a mi invitada de honor, quiero agradecerte por todo ese apoyo que he tenido y sí, estoy muy conmovida de que cada vez vamos creciendo más y este espacio que solo comenzó conmigo hablando en mi cuarto, ahora ya ha llegado a muchas personas y pues muchísimas gracias, Morrita, por escucharme, por escucharnos y sí, espero que este sea solo un inicio de algo más grande y muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Catalina Ishtar, artista sensorial nacida en Mazatlán, Sinaloa y que es habitante del mundo. Nos conocimos haciendo teatro ya como hace más de 10 años. Éramos unas morritas buscando, pues, ¿qué estábamos buscando? No sé qué estábamos buscando, pero nos conocimos. Y hoy Catalina lleva más de 10 años viviendo en Europa, creando, migrando, haciendo residencias artísticas y componiendo, moviéndose entre la música, el teatro y también ha hecho proyectos de publicidad allá en Europa. Esta conversación es un intento para escuchar lo que suena cuando una creadora se mueve de su territorio sin perder la raíz. ¡Bienvenida, Catalina, al Teatro de Morra! Gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar en tu espacio, en el espacio de todos. Que espero que se convierta en un espacio para mucha gente. Es un honor y estoy muy emocionada para ver qué se viene. Sí, muchas gracias. Catalina pues no vive en Mazatlán, entonces no es tan fácil que esté aquí. Es un honor que contemos con su presencia el día de hoy. Y pues cuéntame cómo estás, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Pues suelo venir algunas veces al año. Últimamente he tratado de regresar más justo por algunos proyectos que estoy haciendo. Al principio, cuando migré la primera vez, hace 10 años, me costó mucho regresar. Creo que regresé después de 2 años y fue muy doloroso. Entonces, los últimos años mi objetivo siempre ha sido como tratar de regresar más veces. Pero bueno, ahora mismo estoy en España y estoy trabajando con algunos proyectos en otros países. Y cuando regreso, obviamente regreso a descansar, a estar con mi familia y a ver a mis amigos. ¿Y qué fue lo doloroso? O sea, pasar tanto tiempo fuera de Mazatlán, si la rin, si los frijoles puercos, ¿o fue doloroso regresar y ver que pues te fuiste 2 años? O sea, en 2 años puede cambiar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué fue más doloroso? Yo creo que lo doloroso es cómo cambias abruptamente de cómo te conviertes en otra persona cuando llegas a otro país. O sea, de repente como que, no sé, te reinicias totalmente. Entonces como, o sea, yo recuerdo mucho cuando estaba en Mazatlán y estaba a punto de irme a hacer mi máster en gestión cultural, que fue como el primer proyecto que tenía, que decía como, tengo muchas ganas de ir a otro país y comer otra comida, como conocer otro tipo de comida, no sé, otras bebidas, otras frutas. Tenía como mucha ambición por ese lado. Y decía, es que estoy harta de ir a los tacos diario. Cosa que a la fecha, o sea, yo creo que estuve como 2 meses en España y ya estaba llorando por los tacos. O sea, me costó nada y conozco gente que a los 5 días ya está llorando por los tacos. Porque en serio, para nosotros la comida es súper importante. O sea, para el mexicano, más que para muchas otras nacionalidades, para el mexicano la comida te da una paz que no, o sea, esta broma de que cuando te comes el primer taco, cuando llegas a México, sientes como una tranquilidad, es real. Puedes estar 1 año sin sentir esa tranquilidad y de repente te comes unos tacos en Ciudad de México y dices, ok, sí, soy mexicana. Claro, no, la comida pues sí es muy importante, ¿no? Es territorio, es identidad, entonces es mucha cosa. No, y es arte también porque
Parte de mis proyectos, o sea, en lo que estoy ahora más metida, que es arte sensorial, tiene que ver con la memoria del cuerpo, que justo para mí fue como regresar a quién soy, ¿no? O sea, porque estoy haciendo proyectos donde la parte sensorial es tan importante. O sea, en el caso, por ejemplo, mi último proyecto fue en Suecia, que era como tratar de traer la memoria de un espacio natural a un... Es una beca donde tenía que componer, pero además meter como temas sensoriales. Entonces, cuando lo haces en otro país, cuando llegas y tienes que leer las calles, tienes que preguntar a la gente para ti a qué huele Suecia, qué sientes cuando estás en Suecia, cómo es la humedad, cuál es la temperatura, pues automáticamente regresas a y cuál es para mí es eso en mi ciudad natal. O sea, como no puedes dejar de comparar. Si estás haciendo un estudio en otro país, no puedes dejar de comparar con el lugar que te hace más feliz o que te ha hecho más feliz. Entonces, como que regresar ahí es como... Cada vez que me decían como que sí, lo más rico es como oler el mar, oler la sal, la fábrica de pan, y yo decía, claro, el café marino, o sea, oler el café y sentir, ir a olas altas y la brisa y como que estar comparando, claro, esta gente es muy feliz porque su infancia la vivió aquí, entonces como que esos elementos que te traen a la vida, si los comparas con lo que te ha hecho feliz, pues vas formando. No, y claro que forman parte de tu narrativa. Ahorita antes de empezar a grabar, estábamos diciendo que seas bailarina, mazatleca, músico, compositor, actriz, o las altas va a ser un referente en tu obra, ¿no? Sí. Siempre escribes poemas, va a haber algo de Olas Altas ahí, estás escribiendo una obra, va a haber algo de Olas Altas. Sí, Olas Altas es un punto muy importante para los mazatlecos, los artistas más, bueno, y para toda la gente en Mazatlán. O sea... Y también he tenido la oportunidad de convivir con gente que no es de aquí y que lleva Olas Altas. Y en serio que, o sea, vengan a Mazatlán y vayan a Olas Altas, se van a enamorar. O sea, es una zona muy, muy linda de Mazatlán, que tienes las 3 islas de fondo, y luego tienes este cerro donde estaba, ahora es el Mumba, pero que era esta escuela, el Pacífico. Ay, pues Catalina, tú estudiaste en el Pacífico. Sí, porque lo bonito de Las Altas es que estás al lado del centro histórico de Mazatlán, entonces también se siente... De cierta manera sientes la parte vieja de Mazatlán, o sea, como Mazatlán tiene mucha historia y además la arquitectura es muy linda y obviamente que esté tan cerca de un centro cultural hace que sea todavía más rico, ¿no? O sea, por eso creo que es un poquito mágico, además de que Mazatlán en general es bastante mágico. Mágico, sí, vengan a Mazatlán. ¿Y cómo trabajaste? Cuéntame un poco más de eso de artista sensorial. Pues es un poco rollo porque... Yo soy músico desde los 7 años, soy licenciada en música y últimamente me he enfocado más en composición, pero a la mano de el arte olfativo. Entonces, arte olfativo y música, composición, de repente se convirtió en un tema de inmersión. O sea, yo no nada más como combinar dos cosas, sino tratar de llevarte realmente a otro lugar. O sea, tal vez es demasiado ambicioso y los proyectos al final tienen que ser como de poca duración porque estás exigiéndote demasiado. Pero para mí el recrear estar en un lugar, o sea, como lo haces con muchas... Hay muchas maneras de recrear esto, por ejemplo, en la literatura pues lo puedes describir, ¿no? O en la música, o sea, hay muchas herramientas, pero lo que me llama la atención es cómo ponerlas todas en el mismo lugar y hacer mucho más inmersivo una experiencia artística. Y sobre todo, utilizar estas herramientas que muchas veces como que nos privamos. Si eres cantante, como que dices, bueno, soy cantante, pero no pintor, o no pinto nada, o no canto nada, o no, qué pena hablar. O sea, como que tratar de ir desbloqueando. Yo estudié con Valeria, teatro, pero ya había estudiado música, y cuando entré a teatro, lo cool fue como darme cuenta que no sabía absolutamente nada de un arte nueva. O sea, decir, estoy en ceros, o sea, me dio pánico. Me costó mucho trabajo de repente de redescubrir mi cuerpo artísticamente y decir, ok, no solo eres un instrumento, sino ahora tu cuerpo es un instrumento. Y esa parte fue increíble, o sea, para mí eso me abrió como nuevas posibilidades, y a partir de ahí como que dije, bueno, pues puedo escribir y puedo componer y puedo, o intentar hacerlo, ¿no? Porque lo importante es como quitarte el miedo de probar otras cosas. Bueno, que tú tienes como muchas cualidades con eso también, ¿no? O sea, te encanta como redescubrir no solo el teatro, sino muchas otras áreas. Sí. ¿Dirías que esa herramienta de ver
tu cuerpo como tu instrumento es una herramienta que el teatro te dejó y que sigues aplicando en tus procesos creativos. Totalmente. Es que cuando eres instrumentista, sí de cierta manera te escondes en el instrumento, sobre todo cuando eres niño. Y en el teatro pues estás desnudo, estás totalmente desnudo, tu cuerpo es la herramienta. Y si tenías pues una inseguridad con algo de tu cabello, con tu nariz, con lo que sea, tienes que como superar esa parte y decir, la vida es esto, yo soy esto, mi cuerpo es la herramienta y no me puedo estar bloqueando. O sea, tengo que mostrar lo que soy, porque eso es lo que genera la conexión con el público. O sea, si no logras desbloquear eso, pues es como si yo estuviera aquí, pero me estuviera borrando, no sé, el cabello porque me da vergüenza, ¿no? O sea, no, la realidad es que somos así, imperfectos o como sea, ¿no? Y mostrarnos. Y es con lo que trabajamos. Súper. ¿Y cómo ha sido tu experiencia llevando todo este cuerpo que también a lo largo de los años pues el cuerpo va cambiando, la voz va cambiando, migrar, ¿no? Cambiar de casa, pues vas cambiando, ¿no? ¿Cómo has aprendido a sobrellevar esos cambios de generar tu propio arte? O sea, no te fuiste para formar parte de una compañía, o sea, tú has estado empezando tu proyecto, tú eres tu propio proyecto. Sí, eso me di cuenta hasta muy tarde, porque cuando recién llegas te esperas que, bueno, pues llego a España y me van a invitar a tocar pues, tus amigos o voy a empezar a tocar con alguien, y eso va muy lento, o sea, tú tienes que buscarte tu red, pero es verdad que yo creo que lo más importante siempre es como, bueno, ahora que dices lo de emigrar y cómo cambia el cuerpo, antes de tocar ese tema de lo que me fui a estudiar, creo que, sobre todo las veces que he emigrado a lugares donde no se habla español. ¿Qué lugares? Bueno, en Suecia, en Islandia, sí te das cuenta que el cuerpo cambia mucho. No es lo mismo lo que eres hablando español que hablando inglés. O sea, lo que hablaba antes de que te formateas, en el caso de España yo sentí que me formateaba y eso que llegaba a un lugar que hablaba en español, cuando llegué a Suecia era todavía aún peor porque mi personalidad hablando inglés es muy diferente a la personalidad en español porque en inglés tengo muchas menos herramientas y como creadora también te pasa, o sea, también tienes como estos límites, pero es bueno porque realmente creo que te permite reaprender desde cero. O sea, la ventaja y desventaja de llegar a otro país o de emigrar o de hacer cambios en tu vida siempre va a ser que no tienes nada, pero eso es lo bueno, que no tienes nada, tampoco tienes lo mal aprendido y puedes entrar a hacer cosas nuevas que a lo mejor, por ejemplo, muchas veces tenemos como muchos bloqueos porque no vaya a ser que mi vecina que me conoce de toda la vida me vea haciendo, ¿sabes? Como esta parte. Totalmente. Y cuando llegas a otro lugar donde nadie te conoce dices, sí, pues hago esto y como que sientes más libertad, ¿no? Pero sí creo que el cuerpo cambia bastante, la voz cambia bastante. Son cosas que no se perciben mucho, pero ya como creador sí cambian. Y en ¿cómo vas haciendo diferentes estrategias, ¿no? Para tener este diálogo con artistas de otro país? Total. Porque, o sea, expresarte en otro idioma, a lo mejor no de, ay, al baño, esto, pero sí se hace muy valiente, o sea, que ya llevas mucho tiempo, pues también al crear, pues estás defendiendo ideas, te estás comunicando desde una manera más sensible. Sí, por ejemplo, algo que me pasó en Suecia con la composición es que yo siempre como que fui muy ñoña para la academia, o sea, como estudié clásico siempre fue como todo se debe hacer de esta manera y la música clásica, la composición, todo siempre está como, la academia es muy fuerte, te bloquea en muchos sentidos, te ayuda mucho, pero también te puede llegar a bloquear en muchos sentidos creativos. Y Suecia, por ejemplo, Inter Art Center, que es el lugar donde hice la residencia, que es un apartado de la Universidad de Lund, este centro que es para investigación, es súper abierto con crear cosas nuevas, totalmente innovadoras,
si quieres hacer sonidos completamente nuevos, no de instrumentos, si quieres hacer instrumentos nuevos, todos están muy abiertos a eso. Entonces los creadores, los compositores, por ejemplo, algo que trabajamos mucho fue el sonido de los pájaros. Entonces literal grabar un pájaro de la zona de Escania y decir, este es el sonido directo del pájaro y lo voy a utilizar en mi composición, son cosas que no digo que aquí no se utilicen, pero sí cuesta un poquito como introducirlas, y este centro específicamente es para innovar, o sea, cosas totalmente contemporáneas. Entonces eso, como que hablar con los compositores que estaban trabajando en esto, como que me hizo pues desbloquearme esas partes, ¿no? Como decir, qué cool, o sea, sí, puedo utilizar las gotas de lluvia para hacer mi composición, o sea, puedo utilizar el sonido del viento sin ningún problema y no tener que justificarlo muchas veces, simplemente que exista, o sea, ¿no? Como esta parte de... Ya está, eso también es parte de mi obra, o sea, de lo que yo considero que fue parte de mi proceso creativo. Que sigue siendo una búsqueda. Claro, no totalmente. Tanto ir buscando resultados, sino de que, mira, esta es mi búsqueda con la lluvia, con los pájaros, y también este circuito internacional que existe de arte. ¿Cómo fuiste accediendo a estas residencias? ¿Cómo te enteraste? ¿En dónde las buscaste? De repente, como creadora escénica, que ahorita estoy en Mazatlán y que aquí crecí, sí se me hace, no sé por dónde empezar a buscar. Pues ahí yo creo que hay como diferentes capas para las becas o residencias, y sí, hay muchas opciones, por ejemplo, en México. Y obviamente en Europa cada país tiene sus becas y sus residencias, pero lo más importante, siento en este caso, es que tú trabajes en un proyecto personal. O sea, que tú, o sea, como recomendación, que tú tengas un proyecto personal en el cual trabajes, te den o no te den la beca, en el que tú puedas, aunque sea 20 minutos de tu día, dedicarle a ese proyecto personal, o sea, si estás estudiando. Y las redes que generes con otra gente. O sea, no importa que no estés viajando, no importa que no vivas fuera de aquí, la comunidad al final parece que es muy grande, pero no es muy grande la comunidad artística. O sea, al final, no sé, yo he vivido en 4 países diferentes, pero muchos músicos se conocen. O sea, siempre tengo un amigo en común con los músicos. Es una locura que ¿por qué se conocen? Y gente aquí de Mazatlán. Claro, gente en Ecuador, gente que conoce a gente de Francia, porque... Qué chido. O sea, entonces siento que la comunidad artística se siente como que es muy grande, pero al final siento que no es tan grande, y esa es una red en la que puedes empezar, pero sobre todo es importante que la red también se genere con las mujeres, o sea, en el mundo del arte solo con las mujeres, o sea, como que restablecer esta red para conocernos, ¿no? O sea, esa parte también está chida. ¿Y por qué, digo, pues este proyecto se llama Teatro de Morra, ¿no? Y solo, hasta ahorita pues solo estoy entrevistando a mujeres, ¿no? Pero, o sea, me gustaría saber por qué mencionas eso, que es importante como empezar. Porque creo que el entretejido de las mujeres que han estado activas o no, por ejemplo, en el caso del teatro, en Mazatlán. O sea, pongamos un ejemplo muy particular. Mujeres que han pasado solo por el teatro, o sea, que no están activas, que llevan 20 años sin actuar, pero han pasado por el teatro, han sido eslabones súper importantes para que yo, cuando tenía 5 años, vi una obra de teatro y dije, mira, está el teatro en Mazatlán. Entonces, no demeritar el hecho de que muchas mujeres han pasado por ahí y que a lo mejor no se han podido quedar, porque muchas veces no es que no han querido quedarse. O sea, la mujer tiene pesos muy grandes como la maternidad, como, no sé, la brecha laboral, como no sé, muchas variables que de cierta manera la van empujando a que no sea un medio para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, estoy segura y conozco mucha gente, y de verdad les podré nombrar gente que ha pasado por el teatro y que se arrepiente muchísimo de no poder seguir haciéndolo, y que para nosotras, por ejemplo, fue importante ver a esas personas que no precisamente tienen un título, pero que han influenciado y que han ayudado a escuelas pequeñas o que han hecho como obras muy pequeñas, pero que son acciones que definen la vida artística en Mazatlán al final. Sí, o sea, totalmente. Yo puedo nombrar
que yo me acuerdo de las primeras obras que vi aquí en Mazatlán, Anaí Juárez, o sea, totalmente o sea, con Anaí Juárez, ella es una actriz muy buena de aquí de Mazatlán. Ella fue mi primera maestra de actuación y me compartió material. Ella estudió en el CEUBOS, creo. Me compartió material del CEUBOS aquí en Mazatlán, ¿no? Y Anaí Juárez sigue actuando y es un referente de la actuación y del teatro en Mazatlán. Y si le preguntas a Anaí, seguramente ella alguna vez vio una obra de alguna mazatleca que solamente hacía eso como hobby, porque en ese momento no había como muchas opciones, pero todas estas pequeñas mujeres que han rozado el teatro, o en el caso de la música, o en el caso de la danza, ese es el entretejido que debería de seguir activo, aunque no estén ellas activas, pero es la genealogía del arte, y por eso pienso que si se hace lo mismo, la misma red, pero internacionalmente, pues es una manera de decir, oye, ¿cómo te fuiste a estudiar esto? ¿Cómo estás haciendo este proyecto? ¿Cómo te puedo ayudar o cómo me puedes ayudar? O sea, tratar de hacer como esa comunidad. O sea, creo que por eso es muy importante que este espacio exista, para que también las mujeres nos vayamos conociendo y... Sí, ir, pues sí, como actriz, creadora mazatleca, yo sí veía muy lejano poderme ir a estudiar al DF. Ahorita ya que estoy escuchando tu historia de todo este circuito internacional y que estoy conociendo a más morras que están viajando a otros países con su arte y sobre todo proyectos solitarios, que al final la creación es colectiva, ¿no? No es de que tú sola hayas llegado, vas agarrando y vas consiguiendo tus aliadas. Pero sí, ahorita que estoy conociendo más artistas que tienen esas experiencias internacionales, sí se me está haciendo menos imposible llegar a este tipo de becas, ¿no? De instituciones. Sí, pero, o sea, también creo que o sea, estos miedos que tenemos y sobre todo este lugar en el que ponemos, o sea, vuelvo al punto donde digo, yo fui a ver una obra de teatro y de repente dije, wow, es increíble. O sea, también hay puntos donde de repente ponemos en lugares demasiado altos ciertos proyectos y el tema es no ponerlos tan altos, o sea, también decir, se puede llegar a hacer todo, o sea, como quitarnos el miedo de la academia, de ciertas instituciones, de la creación tiene que ir por encima de cualquier institución, o sea, la creación tiene que ser para todo el mundo y no te debes de sentir menos no sé, con cosas que ya están como muy establecidas históricamente y que dices, no, es que yo jamás voy a poder estudiar en tal lugar. Pues no importa, pues lo que importa es que tengas una voz, un espacio y que estés creando para ti, o sea, al final que sea realmente un proceso que te ayude a ti y no solo, como, no sé, como que seguir la vida de ciertas personas que tiene que ser súper establecida. O sea, el arte creo que no va por ahí, al menos es mi opinión. Sí, cada quien va creando su camino y a lo mejor es algo que me ha pasado recientemente o en toda mi carrera de... Ok, yo quería trabajar con alguna persona y no se pudo. No, o sea, no tener miedo a seguir creando y seguir acercándote. Si te gustó algo de una persona, decírselo y no porque sea muy reconocido, muy importante, no acercarte, no porque todos, pues sí, un poco todos somos iguales, no demeritando el trabajo de nadie, pero, o sea, es tan incierto el mundo de las artes, que atreverse a preguntar cómo le hiciste, sí te puede ayudar a tú misma a ir creciendo y crecer tu proyecto y conocer gente bien chida. Porque a lo mejor ahorita estás aquí en Mazatlán, pero en un año o 6 meses estás en Suiza, Suiza, trabajando con las plantas de allá. Sí, y sobre todo esta frase de hacerlo con miedo, pero hacerlo. Sí, hacerlo. O sea, nos va a dar todo, pues da cringe, da miedo, da pánico, qué vergüenza, pero como que alguien le dijo hace poco, enamórate del cringe que das, o sea, vuélvete fan del cringe que das y sí, pues es así, o sea, la vida se te va en nada y tienes que hacerlo, o sea, tienes que animarte a hacer lo que te gusta. Y sabes que estoy trabajando ahorita, confiar, a lo mejor va a sonar muy acá, ¿no? Pero
confiar en que el universo me va a ir poniendo a las personas que me tienen que ayudar o de las que tengo que aprender. Porque hasta ahorita, que es 5 de enero, he estado practicándolo y he llegado, o sea, he conocido a mucha gente solo confiando en que sí, va a pasar, en serio va a pasar. Sí, porque también estás como en otro mundo más receptiva a que sí creo que puedes aprender de todas las experiencias y de todas las personas. Hay gente que no está de acuerdo, pero sí como que tratar de entender por qué alguien se comporta de cierta manera y qué puedo aprender de eso, ¿no? No sé, creo que por ahí puede ir. Y en esa, ¿no? En tu experiencia siendo migrante, a la hora, hace 10 años, ¿no? Que decidiste irte, ¿qué era lo que considerabas lo más difícil de irte o qué fue lo más difícil? Hacer papeleos, o sea, ya como... Sí, el papeleo fue muy complicado, sí tienes que ser muy organizado, pero así funciona todo, o sea, todo es por listas. O sea, todo siempre va a ser por listas, o sea, pidas un FONCA, te quieres hacer un estudio al extranjero, o sea, tienes que ser muy organizado con eso. Esa parte como que era complicada, pero la parte más importante, o sea, lo que más te bloquea en ese momento es como qué viene, o sea, que es el miedo a qué va a pasar, qué voy a hacer allá, quién voy a conocer, o sea, como esta parte de lo desconocido, pues, o sea, la incertidumbre. En mi caso, pues, fue Madrid y dije, no sé a dónde voy, no sé cómo me voy a transportar, o sea, no sé nada. Y ahora que lo veo con otros ojos después de 10 años, pues me gustaría como decirles a Catalina como que ve y no te sientas menos y o sea, vas a poder hacerlo sin ningún problema. Pero claro, en ese momento tú piensas, no, porque además tenemos el mexicano también a veces llega a tener un tema como que no, pues las universidades en otros lugares son otro nivel y son increíbles. No, creo que si tú eres un buen estudiante no tienes que tener ningún problema de llegar a otro país y... Obviamente hay cosas diferentes y dinámicas de estudio diferentes, pero te puedes adaptar muy fácilmente y la riqueza cultural que tienes como mexicano, compartirla es precioso. No, es que me quedé pensando que sí sería importante que nos compartieras o sea, ¿te fuiste a estudiar tu maestría en qué? La primera vez me fui a un máster en gestión cultural. O sea, yo estudié economía, estudié música y dije, bueno, pues gestión cultural va a ser espectacular, la mejor mezcla del mundo. Y lo fue. Y lo fue. Creo que me ha dado muchas herramientas justo para hacer mis proyectos. O sea, sí fue un punto importante en mi vida para hacer los proyectos personales que ahora estoy desarrollando. ¿Y a qué universidad fuiste? A la Complutense. Sí, pero yo en ese momento pensaba justo eso, o sea, como que yo decía, voy a ser la peor de la clase, no, me va a ir súper mal. Y pues no, la verdad es que no. O sea, la verdad es que, o sea, no, la cosa es que te acostumbras, obviamente llegas y tienes que batallar con un montón de cosas nuevas, pero una vez que te acostumbras, creo que es muy bueno incluso para ellos tener gente de otros países y compartir esas experiencias. Sí, y creo que también es parte de madurar, entender, a mí me costó mucho entender cuando me fui a estudiar en la Escuela Nacional de Arte Teatral, que los foráneos somos los que hacemos nacionales esas instituciones, ¿no? No es como llegar y, yo soy esta, porque no llegué así, o sea, llegué súper insegura, lo comentaba en la entrevista anterior, llegué muy, sí, con miedo de todo, y algunas personas se aprovechan de eso. Claro, totalmente. Pero sí, o sea, nosotros tenemos mucho que aportar, todo el mundo, ¿no? Pero también otra perspectiva descentralizada es muy valiosa, ¿no? Aportar otras perspectivas y yo sí les diría que si tienen pensado irse a otro lugar, normalmente el síndrome de la impostora... No, que vayan más orgullosos. Sí, porque tus miedos en realidad son tus fortalezas, ¿no? Sí, totalmente. Pero lo vas entendiendo
a los golpes o a lo mejor no tan O es sea, madurez. sobre todo que vayan muy receptivos, ¿no? Muy abiertos a aprender, a compartir y a aprender, pero jamás a sentirse que no van a dar el ancho, que no hay posibilidades. No, o sea, Exacto. yo conozco músicos mexicanos, artistas de todo tipo, mexicanos que son increíbles, o sea que, bueno, y de muchos países, pero obviamente sí llega a haber como un tema con, no, es que los músicos de tal país son mucho mejores. Claro, pues tienen un background increíblemente alto, de histórico, de escuelas de música impresionantes, pero México tiene otras cosas, o sea, culturalmente tenemos música que sale de otros lugares y que también te aporta muchísimo, entonces como que no quitar tampoco esa importancia, ¿no? de otras expresiones. ¿Y qué otras residencias? Ya nos platicaste, esta residencia en Suiza. Suecia. Suecia. Se parece. Se parece mucho, perdón, morrita. En Suecia es la última que hiciste. Sí, y antes de esa estuve haciendo una residencia casi exclusiva olfativa en Bilbao, de arte olfativo. Las dos van hacia lo olfativo. Las dos tienen un área olfativa, pero la última combinaba también la composición musical, entonces, y sensorial. ¿Y por qué hacia lo olfativo? Todo esto surge porque tengo un colectivo que se llama Tinta de Luna, que somos 6 escritoras de diferentes lugares. Lo iniciamos hace 4 años aproximadamente. Y todos los lunes nos juntábamos y revisábamos textos, y yo me di cuenta de que me gustaba mucho escribir, o mis memorias siempre me regresaban mucho a los olores, a los aromas. O sea, siempre he tenido como un tema con los aromas, y cuando escribo me doy cuenta que escribo mucho sobre los aromas. Entonces surgieron estas becas en el Fab Lab en Bilbao, y me dieron ganas como de hacerlo, como de investigar sobre el arte olfativo, y como que me enfrasqué mucho porque ellos tienen un laboratorio de arte olfativo, y a partir de ahí empecé a crear, en este caso, este mismo proyecto, que es como traer el bosque a una instalación y jugar con la creación de composición olfativa con estos aromas. ¿Y tus residencias han ido por esa línea? Sí, casi todas se han mezclado. Y los procesos creativos en los que estoy ahora justo tienen que ver también con el olfato. Con el olfato. ¿Y no has hecho algo con los, o no sé, con los olores de Mazatlán o...? Pues mi proyecto como tal, sí, o sea, en el área, o sea, lo que estoy trabajando ahora, de los textos que estoy trabajando ahora tienen que ver justo con Mazatlán, no solo con aromas, pero sí la intención es traer este mismo proyecto, o sea, como que recrear mi proyecto que hice en Suecia, pero enfocado en Mazatlán, y poder moverlo a otro lugar para que la gente en otro país sienta lo que, o sea, huela como yo huelo Mazatlán. O sea, y esto es un rollo, porque el arte olfativo no precisamente son aromas bonitos, también pueden ser aromas de todo tipo. O sea, lo hablaba con un amigo el otro día. Para ti, ¿a qué huele Mazatlán? Es como, pues, al café marino, a guano, a brisa de mar, pero también huele o sea, son como cosas buenas y malas, pero que al final, pues, es eso, ¿no? Es tu casa. Es lo que te recuerda a tu infancia, o es tu casa, claro. Sí, mi papá, él pesca atún, entonces, o sea, siempre hay atún en mi casa, y él cuando llega, pues huele a atún, el carro huele a atún, sus botas huelen a atún. Entonces, cuando de repente me llega un olor a atún, pues sí, de que mi papá. Claro. Es que además me parecía muy interesante trabajar con el arte olfativo, porque el olfato es uno de los sentidos que van más directamente a la memoria. Y como creadores esa parte es súper importante, como jugar con la memoria, porque de cierta manera nos gusta mucho regresar a nuestra infancia y como que escarbar por ahí en los procesos creativos, y el olfato te quita muchos filtros que tú tratas de poner, que has conocido después. O sea, te regresa específicamente a un punto que no está tan contaminado. Entonces, como que de cierta manera me gusta porque es más limpio. Mucho más que
sobre todo ahora que estamos tan contaminados con todo lo visual o con el sonido, como que jugar con otros sentidos es un poquito más, como que tiene menos contaminación. Sí, te pone, o sea, contaminación como menos filtros, ¿no? Que te llega un olor y sabes, ¿no? Más te quitas prejuicios de lo que conoces, de lo que es. El olfato va muy directo a lo que sientes. O sea, tú hueles algo y sientes algo, o sea, no piensas, claro, yo vi esa palmera porque entonces, y como que contaminas, las imágenes tienen más contaminación y el olfato es más honesto tal vez. Y bueno, ahora vamos a entrar a un tema que pues a todas nos importa, ¿no? ¿Cómo sostener la vida creativa, tus proyectos creativos, sin romantizar lo precario que puede llegar a ser en cuanto a lo económico? Tú, antes de irte, sí tuviste oportunidad pues de vivir la vida artística, ¿no? Como creadora acá en México. ¿Qué de diferente hay ya una vida de artista en Europa, ¿no? Que son países de primer mundo? O sea, yo creo que la precarización está en todos los países, la verdad. O sea, la diferencia es que aquí pues estás con tus papás y bueno, en mi caso, ¿no? Pero el camino sí es un poco la gestión, o sea, que aprendas a saber gestionar tus proyectos y obviamente en Europa hay muchos apoyos, esa es la diferencia. O sea, si aquí hay un apoyo pues en Sinaloa, a lo mejor allá hay 10 apoyos en Mazatlán y en cada estado, entonces hay como más oportunidades para moverte. Pero la precarización existe y existirá y no creo que no creo que mucha gente se salve en ese sentido, porque no sé, o sea, también es no solo por ser artista, sino también por ser mujer lo vives, ¿no? O sea, son como dos cosas que se juntan y no es la mejor contaminación, la mejor combinación, perdón. Siempre hay que, no sé por qué lo seguimos haciendo, pero siempre hay que seguir luchando por hacerlo, o sea, te va a costar y vas a tener que sacrificar muchas cosas, pero cuando se termine un proyecto, sabes que valió la pena el esfuerzo. No siempre, también hay que ver por la salud mental y muchas otras variables, pero si lo puedes hacer, o sea, si puedes hacer otro trabajo, si puedes, no sé, como organizarte mejor con una beca o lo que sea, pues está muy bien. Pero definitivamente es un tema, creo que internacional. O sea, sí es un problema. Entonces, saber gestionar sí. te ha ayudado a mantener... Sí, totalmente. Y también saber cómo, hasta qué punto, o sea, por ejemplo, en gestión cultural, algo importante es como investigar, saber dónde está la línea entre esto es un producto cultural y entonces lo voy a vender, y entonces quién es la audiencia, realmente eso quiere el público, o cómo hago que el público quiera o conozca esto. Y muchas veces hay muchos estudios sobre qué es lo que quiere la audiencia para vender una obra de teatro o un concierto, y funciona a veces mucho más, por eso lo decía al principio, funciona mucho más que seas realmente honesto y empático con lo que estás haciendo en tu proceso. O sea, pudiste haber hecho 1000 encuestas y estudiado al público y decir, no, es que los tangos la gente los pide porque la gente toda la vida ha pedido tangos, pero de repente si es una creación que es súper auténtica, que es súper tú, que estás hablando súper desde el corazón, que eres súper honesto y que es un proceso súper cool contigo mismo, y eso es lo que le gusta más a la gente. Entonces también es un poco ensayo y error, estar probando con todo tipo de público y ver qué funciona y ver qué se puede mover, y sí siento que todo es un poco ir probando al público. O sea, también te vuelves, como artista tienes que estudiar también eso. O sea, qué me ha funcionado, qué le ha gustado, qué no le ha gustado. A lo mejor hay públicos que les encanta en España ciertas cosas y aquí no. Y también ver eso. Tienes que volverte un poco investigador también. Sí, de tu propio proyecto. De tu propio proyecto. Producto, sí. Sí. Y ya para cerrar, tocar este tema de la autoexigencia que hablábamos sin llorar de la autoexigencia, que de repente sí es algo, ¿no? Que como mujeres creadoras estamos siempre
buscamos como el ambiente perfecto para la creación o que el producto, el proyecto ya terminado sea perfecto, y muchas veces las condiciones no son las que tenemos, las que esperamos, y aún así debemos como seguir creando. ¿Cómo dialogas con eso? Antes de empezar me había dicho Valeria que tenía que buscar una palabra y estuve pensando qué palabra podía hacer y creo que es accionar. O sea, no sé. Sí, tienes que... Se me fue totalmente. No, súper sí. ¿Accionar? Dime otra vez la pregunta, porque me fui a accionar totalmente. Te fuiste porque estábamos hablando que a veces necesitamos, nos exigimos tener las condiciones de... Sí. Por la exigencia, sobreexigencia, perdón. Uh-huh. Porque, o sea, siento que es accionar porque si te tienes a esperarte a que... O sea, yo creo que, por ejemplo, algo muy gracioso siempre es decir que existen las niñas de los plumones, pero pocas veces escuchamos que existen los niños de los plumones. Porque las niñas de los plumones son niñas súper exigentes, o sea, que tienen que tener todo súper perfecto y creces siendo así. Y los niños accionan. Y no digo que sea mejor, simplemente creo que la mujer siempre está exigiéndose demasiado por ser validada y hay que parar eso. O sea, si es un 8, públicalo como un 8, pero públicalo porque el tiempo pasa y necesitas ser referente para muchas mujeres que están abajo de ti, que necesitan verte, y no importa que sea un 8, porque si te esperas a que sea un 10, pues vas a ser como esas novelas, esos escritores que escriben solo una novela y que está espectacular, pero que solo escribieron una. Y entonces, digo, al menos para mí es como que es mejor accionar, hacerlo, no parar, y poco a poco vas haciendo lo que decíamos, la comunidad con mujeres más pequeñas que te ven y que dicen, mira, pues al final ya hay más gente haciéndolo, vamos formando más y nos vamos apoyando. No sé si se entendió un poco, pero era accionar. Totalmente. Bueno, ya estamos cerrando con esta palabra accionar, y ahora me gustaría que nos regalaras una frase para pues todas estas morras bellas que nos están viendo, cerrar con una frase. Pues regresaría a hacerlo con miedo, pero hacerlo. Pero también hay una frase que me gusta mucho que es: para conocer una cosa hay que empezar por ignorarla. Y creo que tiene que ver también con observar, con escuchar mucho y a partir de ahí como accionar. O sea, como no parar, tal vez. No parar los procesos creativos. Bueno, un poco ya lo mencionas con la frase, aquí en este espacio, y a mí me encanta crear desde la pregunta. Yo creo que es un lugar mucho más amable crear desde una pregunta desde una certeza de algo. Entonces, para cerrar, ¿qué pregunta tienes ahorita? ¿Cómo inicias? Estamos iniciando un año 1. Entonces, ¿cómo inicias este año? Una pregunta. ¿A mí? Sí, a ti misma o... Pues... No sé, o sea, como que últimamente mi proceso creativo gira en torno a felicidades muy pequeñas del día a día y no demeritar que, no sé, como que ciertas cosas que puedan salir bien en un día sean, o sea, que no, como quitarme un poco la ambición de la adolescencia o de la universidad, de pensar a súper largo plazo y pensar que esa va a ser la felicidad, sino que cada día vas cumpliendo tus pequeñas metas, aunque sean pequeñitas, como que eso es en lo que estoy ahora bastante más metida. Y me funciona porque de cierta manera, cumpliendo estas pequeñas metas diarias, las metas a largo plazo se van dando de una manera más orgánica. Celebrar los pequeños logros. Bueno, y si todo eso lo hicieras pregunta. ¿Qué es lo que me hace feliz cada día? Muchísimas gracias, Catalina, por compartirte, por contarnos cómo ves los procesos creativos, tus procesos creativos. Y muchísimas gracias a ti, morrita, que me estás escuchando, que nos estás escuchando,
al final este espacio solo es para que entre ustedes se conozcan, ¿no? Todas somos geniales, todas somos muy, muy importantes y es muy valioso todo lo que nos compartiste, Catalina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. No, gracias. Y bueno, pues yo soy Valeria Humbert. Este es El Cuarto Abierto, Teatro de Morra. Y muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. ¡Wow! ¡Fue increíble! Muchas gracias. Sí estuvo chido. ¡Qué padre! ¡Qué emoción! Sí, pero